Te voy a decir de manera definitiva si es o no legal trabajar tiempo extra en México. En los medios salió publicado esta noticia con distintos enfoques que le fueron dando, en donde se decía que ya en México era ilegal trabajar tiempo extra. Esto no es así. Ha habido una gran incertidumbre respecto de la reforma a la Ley General para prevenir y sancionar, erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de víctimas de estos delitos. Pero ¿por qué afirmamos que no es un delito trabajar tiempo extra en México? Quien regula las relaciones laborales es el artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, que es la Ley Federal de Trabajo. Esta ley de trata de personas se está refiriendo a acciones ilegales en la forma de desempeñar una actividad o un trabajo a donde se están violando derechos. Entonces, cuando realmente estamos analizando una relación laboral formal en términos de la Ley Federal del Trabajo, de un trabajador que tiene seguro social, que paga impuestos y que cumple con las características formales de una relación laboral, nos estamos rigiendo por la Ley Federal del Trabajo. Esta otra ley va a entrar en colisión en cuanto a que está sancionando el tiempo extra, pero de estas relaciones ilegales. Va a haber una gran contradicción y lo que estamos esperando será que los tribunales federales establezcan realmente este choque de leyes, pero estamos seguros que lo que va a prevalecer es la Ley Federal del Trabajo. La otra ley, me parece que incluso de manera incorrecta, está regulando el tiempo extra en relaciones ilegales, en relaciones a donde el trabajador está obligado, está haciendo una actividad casi de esclavo, de trata de personas. Eso no puede ser regulado. Eso debe ser combatido y eso debe ser evitado a toda costa por las autoridades. No vamos a regular el tiempo extra de un esclavo. Tenemos que evitar la esclavitud en México y la trata de personas, no su tiempo extra. Entonces, separemos muy bien y tengamos mucha claridad de cómo realmente existe una prioridad y prelación de leyes realmente de la materia laboral. Entonces, no nos vayamos con la finta de la interpretación simple que se ha hecho en los medios de comunicación y en muchos blogs de esta reforma, diciendo que se va a aplicar de manera automática en las relaciones laborales formales. A ver, en la Ley Federal del Trabajo sí existe la obligación de prestar incluso tiempo extra en cuanto a las condiciones que establece el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, si hubiese riesgo para el trabajador, para la empresa, para sus compañeros, y el trabajador, si se separa en ese momento de la fuente de trabajo, de la labor que está haciendo, pudiera ponerse en riesgo, tenía que quedarse a laborar. También es en caso de circunstancias extraordinarias. Y a esto nos estamos refiriendo, desde luego, a las 9 horas extraordinarias que señala la Ley Federal del Trabajo. Entonces, no está prohibido trabajar tiempo extra. Tenemos distintos tipos de jornadas y algunas las establece la jurisprudencia y algunas las establece la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, las jornadas discontinuas, donde el trabajador podría entrar 4 horas a laborar, luego salir de la fuente de trabajo y regresar 4 horas después. Y a lo mejor en este ínter de la hora que sale el trabajador se podría considerar que está trabajando 9 horas. Quien tiene que juzgar esto es un juez o un tribunal de lo laboral, no un ministerio público. También tenemos el caso de las jornadas a donde se permite que el día sábado descanse el trabajador distribuyendo las horas del sábado entre los 5 días de la semana, de lunes a viernes. Entonces, si tengo 8 horas del sábado y yo las distribuyo 2 horas más el lunes, 2 horas más el martes, 2 horas más el miércoles,
una el jueves y una el viernes, donde tengo 8 horas, se permite que a efecto de que el trabajador descanse sábado y domingo, yo pueda distribuir la jornada de esa manera. Y eso lo tiene que determinar o juzgar en un momento dado, si se hizo de manera legal, un tribunal laboral, no un ministerio público. También está el caso de las empresas de producción continua, que trabajan 365 días del año, 24 horas al día. Por ejemplo, una fábrica en donde asesoramos que se dedican a la producción de vidrio. Tienen un horno y trabajan de manera continua. No pueden parar la fábrica porque no puedes apagar el horno. Y tiene que estar produciendo vidrio todo el tiempo, incluso en un movimiento de huelga. Bueno, en estos casos, el trabajador, cuando se da el traslape entre el segundo y el primer turno y entre el segundo y el tercero, tiene que quedarse a que llegue el siguiente trabajador de turno, y aunque se tenga que tardar por lo menos media hora extra diaria, para que pueda haber traslado, porque las máquinas no se pueden quedar sin trabajadores. Y eso está perfectamente pactado en un contrato colectivo de trabajo y está permitido por la ley. Ese tiempo extra es obligatorio para el trabajador. Entonces, esto lo tiene que revisar un tribunal laboral y no un ministerio público. Lo mismo sucede con los hoteles que trabajan 24 horas y hay áreas a donde tiene que haber personal y se tiene que quedar en las guardias, incluso esperar a que venga el siguiente turno. Automotrices, diversas empresas que trabajan de producción continua. Y no está prohibido que esto suceda en el ámbito del derecho laboral, desde luego siempre pagando el salario doble que establece la Ley Federal del Trabajo. Lo que sucede muchas veces con el tiempo extra es que incluso los trabajadores se quedan a laborarlo para poder complementar el ingreso de su salario. ¿Por qué pasa esto? Desde luego, pues porque el 50% de los trabajadores en México ganan el salario mínimo. Y si se quedan a las 9 horas que establece la ley en una fuente de trabajo, estarían ganando casi 2 días más de su ingreso semanal. Entonces el tiempo extra realmente también, por las necesidades y las condiciones de México, los trabajadores a veces lo están buscando. Yo no creo que esto vaya en sí mismo a generar un gran problema. La interpretación que se está haciendo de manera burda o incluso rebuscada de esta reforma de la ley de trata de personas. No es la primera vez que se lleva esta discusión de la ampliación de la jornada. Los distintos autores, como Mario de la Cueva, en su momento se oponían a que hubiese una obligatoriedad para el trabajo del tiempo extra, cuando en 1940 la Suprema Corte sacó una jurisprudencia que establecía que era obligatorio. De allá para este tiempo, obviamente ha avanzado mucho el criterio. Sin embargo, sigue prevaleciendo el tema de las 9 horas que establece la ley. Climent Bertrand lo discute, Miguel Borel lo discuten en sus textos y llegan en colisión, desde luego, de criterios a establecer que no es una circunstancia que esté prohibida. ¿Cómo creemos que va realmente a operar esto en la práctica? Esta confusión que existe. Pues miren, no dudamos que vaya a haber abogados que se presten con el trabajador para poder intentar el reclamo por la vía penal. Y lamentablemente tenemos ministerios públicos a nivel local que son súper corruptos y que difícilmente no estarán tentados a tratar de extorsionar a una empresa, porque en realidad el trabajador no va a percibir ni un solo centavo por intentar una denuncia de este tipo. Pero ya va a haber pronto una resolución de los tribunales federales que va a analizar esta controversia de realmente cómo se aplican los diferentes conceptos de regulación del tiempo extra. Y nosotros insistimos, estamos 100% seguros de que va a ser la materia laboral la que va a prevalecer para el trabajo formal en México.
¿Qué creemos que va a pasar? Pues que desde luego esta ley o esta interpretación que se haga de esta ley de trata respecto del tiempo extra, pues se enfocará sobre todo ese trabajo que nosotros creemos está mal redactada porque no debería regular las relaciones que son ilegales. Esas no hay que regularlas, hay que prohibirlas y hay que combatirlas. Tienen las empresas que hacer modificaciones a sus contratos colectivos, hacer firmar a los trabajadores por el tiempo extra, no en una cláusula especial. Lo que sí tienen que hacer es tener un buen registro de asistencia. Pero eso no solamente para este caso, para todos los elementos que establecen las condiciones de trabajo. Porque si no vas a tener condena de tiempo extra, no vas a poder ofrecer el trabajo porque no vas a poder probar la jornada. Es muy delicado no tener un buen registro de asistencia. Si además existe la obligatoriedad o la necesidad del tiempo extra, como dijimos, por ejemplo, en la producción continua, sí recomendamos tener una cláusula en el contrato colectivo que establezca esta obligatoriedad para que se pueda hacer el traslape de rotaciones de los turnos. Si tienen duda de cómo redactarlo, búsquenos y con gusto les hacemos llegar textos que hemos aplicado en distintos contratos colectivos de trabajo. Pero no es necesario que lleves a cabo un acto donde pretendas blindarte por trabajar el tiempo extra. Lo que sí tienes que hacer es pagarlo conforme a la Ley Federal del Trabajo. Es ilegal que no lo hagas y eso sí está penado, pero está penado en términos de la Ley Federal del Trabajo. Además de que muchas veces en las empresas no lo hacen para no integrarlo en el Seguro Social. Y eso también puede traer consecuencias con las autoridades fiscales de Seguridad Social. Lo correcto es que se cumpla la ley cuando se trabaja el tiempo extra. E insistimos, ya tenemos que tener claridad de que el tiempo extra es legal y seguir laborando en México de manera normal como se ha hecho en la Ley Federal del Trabajo. Así que no te dejes sorprender por criterios absurdos de interpretación de esta norma. Estamos seguros que va a ser modificado su interpretación y su aplicación. Sobre todo que está pretendiendo que lo haga un Ministerio Público en cuanto a la constitución de un delito, en la interpretación de una jornada de trabajo si tu relación es formal. Entonces, creemos que la forma de prestar el servicio debe continuar de manera cotidiana y de manera legal. Y no prestarnos ni a la extorsión ni al miedo que también algunos abogados están intentando de meter en los clientes diciéndoles que tienen que hacer toda una serie de modificaciones. Eso es falso, no es necesario hacerlo. Mi nombre es Ricardo Landero y los invito a que sigamos discutiendo los temas cotidianos de las empresas, los sindicatos y el mundo del trabajo en este canal. Síganme en mis redes sociales y estamos en contacto.